Salmo 36. Salmo 36. Ahí estoy en Job 4. Espérenme. Estaba en Job, permítanme. Sí, Salmo 36. Dice así la palabra del Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Este es el contexto de lo que ahora vamos a leer. Verso 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Vamos a hablar esta noche sobre la misericordia. Hace 8 días vimos una oración en la cual clamamos y pedimos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi matrimonio, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de la ciudad, ten misericordia de esta República Mexicana. Y la misericordia, ¿qué es la misericordia? Este salmo nos está hablando de la misericordia de Dios. Está hablando de que la misericordia de Dios es grande, llega hasta los cielos, que su fidelidad alcanza las nubes. Dice que esta misericordia de Dios conserva al hombre. Si es que estamos aquí es por la misericordia de Dios. Decía Claudia en una definición de la misericordia: es lo que Dios nos da que no merecemos. No lo merecemos, pero Dios nos los da. No merecíamos ser salvos y nos dio a su Hijo amado. No merecíamos estar en la familia de Dios, pero Él nos trajo a su familia. No merecíamos ser hijos, pero su misericordia nos alcanzó. Entonces, define de una forma hermosa el rey David: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La misericordia de Dios es preciosa. La misericordia proviene de Dios, no proviene de ninguna otra fuente más que de Dios. Y su misericordia es preciosa, es hermosa, es bella. Y dice aquí, y también podríamos decir que preciosa es porque tiene un alto precio esa misericordia. La misericordia de Dios. Por eso, dice, por eso es que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Podemos encontrar una protección a la sombra de la misericordia de Dios. Podemos encontrar el oportuno socorro a la sombra de la misericordia de Dios. Podemos encontrar la salud, el bienestar, al amparo, a la sombra de las
misericordia de Dios. Y dice aquí, se amparan los hombres, dice que serán los hijos de los hombres, se amparan, encontramos el amparo y la fortaleza en la misericordia. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Cualquiera que sea la necesidad, seremos saciados. Si tenemos hambre, hambre de Dios, hambre de una vida de justicia, hambre de una vida de santidad, hambre de una vida de entrega, hambre de Dios, seremos saciados. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está sobre su casa y hay grosura, hay abundancia de ella. Y dice, serán saciados, serán completamente, no será una probadita la que recibiremos de parte de Dios, es una saciedad completa, por causa de la misericordia. Dice, y tú los abrevarás si hay sed en tu vida, sed de Dios, sed de justicia. Dice, tú los abrevarás del torrente. Hay un torrente, hay una fuente de delicias. Esto está hablando de lo que encierra la misericordia de Dios, porque contigo, porque en Él, en Dios está el manantial de la vida. La misericordia es como un manantial de vida. Y dice, en tu luz veremos la luz. Y dice el rey David, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Cuando nosotros oramos, Señor, ten misericordia de mí, venimos al autor. Ya el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios, habla del Dios de misericordias. Vamos nada más a hacer mención y a leer lo que el apóstol Pablo dice. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así es que Dios es un Padre, no solamente Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino está diciendo Padre de misericordias. Él es el que la origina, Él es el que la dispensa, Él es el que la otorga, Él es el que la da. Padre de misericordias. Y ya vemos aquí que es preciosa, hay amparo. Los hijos de los hombres, allí nos amparamos, somos completamente saciados, y pone una figura de la grosura de tu casa. Está hablando del santuario, está hablando del templo, está hablando de la habitación de Dios, donde Dios habita. Y por lo tanto allí, cuando nosotros necesitamos de la misericordia, venimos a su casa y tenemos la respuesta, seremos completamente saciados. Dios no nos niega la misericordia, Dios no niega su misericordia. Dios nos abreva, no solamente nos da un vasito de agua, Él abre su fuente y esa fuente está abierta para aquel que quiera, para aquel que la necesite, para aquel que la pida. Tú los abrevarás del torrente. Hay un torrente de delicias. Y dice, porque contigo está el manantial de la vida. Amados, Él es el manantial, un manantial, una fuente que no cesa, continuamente está derramando vida. La misericordia de Dios es vida. Y ya en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 hay una poderosa bienaventuranza, y esta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No vamos a ver ahora la misericordia de Dios hacia nosotros, sino vamos a ver la misericordia ahora que nosotros necesitamos tener y manifestar. Nosotros,
No podemos tener misericordia si no estamos conectados a la fuente de ella, que es Dios. Y ya en el Antiguo Testamento encontramos tanto en el profeta Oseas, el Señor dice en el capítulo 10, verso 12, le dice al pueblo de Israel, acuérdense que ya estos profetas menores, el pueblo estaba en una situación muy difícil, se habían alejado de Dios, se habían olvidado de Dios, no habían dejado de ser el pueblo de Dios, pero se habían olvidado de Dios. Y dice aquí en Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Fíjense bien, misericordia y justicia van juntas. Haced para vosotros barbecho. Había que abrir la tierra había que abrirla, hacer barbecho, hacer el surco en la tierra. Dice, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Esta era la palabra que Dios daba en aquel tiempo, cuando el pueblo era el pueblo de Dios, pero se había olvidado de Dios. Y entonces el consejo de Dios era que sembraran, que hicieran surcos. Y escuchen bien, esto está hablando espiritualmente, está hablando de nuestro corazón. Tenemos que hacer surcos en nuestro corazón. Tiene que venir un quebrantamiento en nuestro corazón. Tiene que venir un quebrantamiento, abrir la tierra endurecida. A veces el corazón se endurece por las experiencias que no son nada agradables, que vivimos, que tenemos en la vida, que tenemos a nuestro alrededor, y el corazón se va haciendo duro. Hay que quebrantarlo, y tenemos que aprender a sembrar. Aquí dice injusticia para segar misericordia, para cosechar misericordia, porque nosotros siempre queremos misericordia para nosotros. El asunto es que nosotros no la damos, no sembramos justicia para cosechar misericordia. Tenemos que aprender a sembrar justicia. Hay que sembrar para cosechar. Bienaventurados, en Mateo 5 dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros queremos alcanzar misericordia, hay que otorgarla primero. Hay que ser misericordiosos para que nosotros alcancemos misericordia también. Aquí es algo que tenemos que sembrar para cosechar, ¿de acuerdo? Hay que dar misericordia para recibirla, ¿de acuerdo? Ahora en el profeta Miqueas también, el Señor le dice al pueblo lo que Él pide, lo que Él quiere, y dice aquí, verso 8 del capítulo 6, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Miren lo que Dios pedía al pueblo. En el verso 6 del capítulo 6 de Miqueas, está diciendo al pueblo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, el pueblo estaba dispuesto a aún sacrificar sus hijos, y lo había hecho porque se había olvidado de Dios, hacía cosas que Dios no le había ordenado. Y yo quiero decirles que esto es muy actual, esto es también para nosotros. ¿Con qué venimos y nos presentamos delante de Dios para adorarle? ¿Con qué? ¿Cuál es la ofrenda que nosotros traemos para presentarnos delante de Dios? ¿Algún sacrificio, alguna excelente ofrenda económica? No, vean lo que Dios quiere de nosotros. Y dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y dice, solamente hacer justicia. No dice que tú te sepas la doctrina de la justicia, dice hacer justicia. Y dice amar misericordia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Y aquí mismo en el capítulo 10, en Oseas,
Me regreso a Oseas en el capítulo 10, en el verso 12, dice: eso ya se los leí, ok. Entonces, esto es lo que Dios está pidiendo. Encontramos ya en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, y nos damos cuenta que Él tiene un confrontamiento con los fariseos y los saduceos de aquel tiempo. Los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, conocedores de la ley, conocedores de la palabra. Eran los que enseñaban en la sinagoga, eran los maestros, los escribas, gente erudita, gente conocedora, no gente ignorante de la palabra, de la ley mosaica. Pero había una confrontación con Jesús. Había una confrontación. Jesús vino a romper esos parámetros que tenían los religiosos de aquel tiempo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la misma pecado que tenían los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, porque nosotros podemos caer en esa misma situación. Y en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, está Jesús hablando. Dice aquí del verso 9 en adelante, al capítulo 13, al verso 13, dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, publicano, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren la confrontación. Cuando ven esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y miren lo que les dice a los fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia, amados, como proviene de Dios, es algo espiritual. Los fariseos solamente se habían concentrado en todo lo exterior, en la letra. Se habían hecho eruditos del cumplimiento de la ley a la letra. Y ya Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y nosotros tenemos que equilibrar el conocimiento con el espíritu, el conocimiento que tenemos de Dios. Y no me refiero a conocimiento natural, sino a ese conocimiento revelado. Cuando es revelado, entra allí en acción el espíritu de Dios y nuestro espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Y tenemos nosotros, amados, la responsabilidad de tener comunión con Dios para que fluya la vida de su espíritu, fluya a nuestro espíritu la vida. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, la memorizamos, la meditamos, la palabra de Dios, entonces deje de ser letra impresa en un papel, y la palabra se convierte en vida, y entonces vamos a encontrar el sentido espiritual que el Señor está enseñando. Los fariseos lo acusaban que comía con los pecadores, se juntaba con los pecadores, con los publicanos, y ellos eran celosos. Parece que ellos se guardaban de no estar con gente pecadora, y nosotros podemos caer en ese mismo error, amados. Podemos caer en ese mismo error. Y aquí encontramos en el verso, aquí en el versículo 35 y 36, cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Porque dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas.
Yo no sé, tú y yo, amados, nos falta tanta misericordia porque podemos ver gente pidiendo limosna y nosotros pasamos de largo. No somos movidos a misericordia. Nos hemos acostumbrado a ver la gente, no vemos la gran necesidad que tiene la gente, no solamente la que pide limosna, sino con la que rozamos en el camino, la que vemos cuando entramos a donde tú vayas. O sea, nosotros no vemos más allá de lo natural y tenemos la misericordia, nos abre los ojos del Espíritu para ver la necesidad que tiene la gente. Nosotros necesitamos pedir la misericordia de Dios para ver lo que hay en lo profundo del corazón. Nosotros solamente vemos lo exterior y juzgamos por lo exterior y no vemos, no alcanzamos a ver la necesidad que la gente tiene. En el capítulo 12, vamos al capítulo 12 de aquí de Mateo, y aquí está diciendo, el Señor sigue enfrentando a los fariseos. Dice en el verso 2, viéndolo los fariseos, aquí dice en el primer verso, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el día de reposo no tenían que moverse para nada. Y ellos eran fieles, ellos querían el mandamiento al pie de la letra. Entonces Jesús aquí les empieza a decir de David. ¿No habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y se estaba refiriendo a su persona de Jesús. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sus ojos de los sacerdotes estaban cegados y no pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios. No supieron reconocer a Jesús como el Mesías prometido. No lo supieron reconocer. Les faltaba misericordia. Estas son varias veces que Jesús les dice a ellos: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y era por el pecado que estaban comiendo en el día de reposo y estaban arrancando espigas para comer, y por esa acción los fariseos estaban los ojos estaban solamente para ver la falta, para ver y condenarla. Por eso nosotros tenemos que tener, amados, mucho cuidado. Amén. Ok, aquí en el capítulo 15, en el verso 22, encontramos ya aquí a una mujer que no era judía, una mujer cananea, dice aquí la palabra, que salió de esa región de Tiro y de Sidón y tuvo que ir, fíjense bien, salió de su lugar donde ella vivía, era una mujer cananea, salió de su región y fue a donde Jesús estaba. Pero cuando llega a donde Jesús estaba, ella clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer que no era del pueblo israelita, una mujer que clamaba misericordia. Y este clamor era con intensidad. Este clamor era desde el principio hasta el final, fue con intensidad.
Nosotros, hermanos, los domingos cuando oramos comenzamos con mucha intensidad, pero no terminamos con mucha intensidad. Necesitamos que alguien nos esté diciendo: no baje la guardia, continúe, póngale fuerza a esa oración en el Espíritu. Amados, cuando tú y yo tenemos una necesidad, la intensidad de nuestros clamores se mantiene la intensidad desde el principio hasta el fin, porque estamos clamando por misericordia. Y así es como tenemos nosotros que orar pidiendo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se pide: ay Señor, por favor, ten misericordia de mí. No. Cuando hay una necesidad, tú clamas por la misericordia de Dios. Y dice aquí que, bueno, ella fue insistente. Ella usa palabras que solamente un israelita tenía que usar. Diríamos, usa palabras, un lenguaje que solamente los hijos usaban. Y ya a ella no le era lícito usar ese lenguaje. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, aquí dice la palabra que era cananea. Era cananea. Entonces, yo quiero que vean el ejemplo o la enseñanza que nos está dando esta mujer. Cómo es la forma en que tú y yo tenemos que aprender a pedir misericordia. Con intensidad. Sabiendo cuál es nuestra necesidad, amados. Si tú y yo no estamos conscientes de que necesitamos la misericordia de Dios, no la vamos a pedir con intensidad. David, cuando peca, en el Salmo 51, él clama a Dios por la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, porque estaba consciente de que había pecado dentro, había ofendido a Dios. Y él dice: contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando hay una concientización de que nosotros hemos pecado contra Dios, es cuando clamamos, amados, por la misericordia. Pero cuando tenemos una conciencia adormilada, no estamos muy conscientes de que hemos fallado delante de Dios, no hay clamor. Nuestra necesidad nos lleva a clamar, amados. La condición de nuestra vida nos lleva a clamar. ¿Qué necesitamos, amados? Que la vida nos golpee y que Satanás venga y nos traiga un cáncer para clamar a Dios. ¿Necesitamos ese extremo para clamar a Dios? ¿Por qué no clamar antes por la misericordia de Dios? Darnos cuenta de la necesidad que tiene nuestra vida. Darnos cuenta de la necesidad que tiene nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de la misericordia de Dios, y clamar por la misericordia de Dios. Esta mujer es insistente, clama, y Jesús no le responde. Aquí dice que no le respondió palabra, la ignoró. Y además los discípulos le dicen al Señor, le ruegan al Señor: despídela, dile que se vaya, pues da voces. Y quiere decir que ella estaba insistiendo. ¿Cuál era su insistencia? Señor, ten misericordia de mí. Y ella pedía misericordia para ella, pero era a favor de la hija, porque la hija era la que estaba atormentada por un demonio. Cuando Jesús le responde, viene una negación de Jesús, viene una negativa. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿saben qué hizo ella ante la negación? Adoró. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos ante una negativa? Cuando tú ves que no hay respuesta, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos? A veces hasta olvidamos, hermanos, nuestra necesidad para tomar otro rumbo, para enojarnos, para decirle: ¿por qué, Señor, no me contestas? Dice que entonces ella vino y se postró ante él, adoró. Cuando hay negativa, amados, a la petición que tú estás haciendo de misericordia, tenemos que aprender que no importa que nos ignoren, hay que insistir. No importa que el Señor se siga de largo, hay que insistir. Ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y ante la negativa, amados, la ignora. Y luego una negativa, hay que nosotros adorar. Hay
Hay que postrarnos delante de Dios. Y luego le dijo, Señor, socórreme. Ella está postrada, pero le está diciendo, socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Saben? Ella no se ofendió. Ella no se ofendió. Todo lo que nos está enseñando una mujer cananea, a ser insistente ante una aparente, aquí Jesús la ignoró, no fue aparente, la ignoró, pero ella insistió, ante el quizá desprecio de los discípulos, porque le dijeron, despídela, Señor. Ella no volvió atrás, ella estaba determinada. En nuestra oración pidiendo a Dios misericordia tenemos que estar determinados a recibir la misericordia de Dios. Y ante una negativa del Señor hay que adorar, y ya postrados hay que llamar la atención. Socórreme, Señor, continúa, socórreme, Señor. Y ante no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, este insulto no la ofendió. Oigan, amados, ¿qué clase de corazón tenía esta mujer? Fíjense bien, cuando hay una necesidad tan grande en nosotros, no tenemos por qué ofendernos, porque está la necesidad, pero estoy ante la fuente, el que va a abrevarme, el que me va a saciar con la grosura de su casa. Entonces no se ofendió y ella le dijo, sí, Señor, es correcto lo que tú me estás diciendo. No está bien ponerle el pan a los perros, el pan de los hijos, dárselo a los perros. Es correcto, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Saben qué es esto? Una actitud de humildad, una virtud que tenemos que aprender a tener. La humildad no nos viene así porque así, hay que cultivarla, amados. La humildad. Y además de humildad yo veo sabiduría en la forma como ella contesta, sabiduría. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Pero yo veo muchas cualidades allí y todo comenzó clamando por la misericordia. Misericordia. Y dice aquí que hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiere decir que vamos a encontrar aquí está hablando de esa mujer cananea. Ahora nosotros estamos en otra posición muy diferente, porque nosotros somos hijos, y el pan de la liberación que estaba pidiendo esta mujer, el pan de la sanidad, el pan de la salud, nos pertenece a nosotros como hijos de Dios, amados. Y venimos ante nuestro Padre, el Padre de misericordias, y vamos a clamar, pero podemos aprender de esta mujer a no ofendernos, a ser humildes, a ser sabios para hablarle a Dios, para tener insistencia y clamar con intensidad desde el principio hasta el final. Esto es lo que nos enseña. Y quizá voy a terminar en el capítulo 18, algo que a mí me trae mucha enseñanza, verso 27. Aquí está hablando desde el verso 23, está hablando de los dos deudores. Se los voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Miren, amados, aquí yo encuentro algo muy importante. Los jefes de familia son tan claves que un error de un jefe de familia va a afectar a la esposa y a los hijos.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó, pero ¿por qué le soltó? Porque fue movido a misericordia y le perdonó. ¿Saben que cuando nosotros perdonamos es la misericordia lo que estamos soltando? Es la misericordia. Pero dice aquí: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aunque aquí se está hablando del perdón, amados, del perdón, pero lo que mueve el perdón es la misericordia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando Dios a nosotros nos ha perdonado, amados, tantos pecados, tantas iniquidades, y cuando pecan contra nosotros, tenemos que extender la misericordia. No es si tú quieres, no es si tú lo sientes, es que hay que hacerlo. No debías, es un deber. Es un deber de cada uno de nosotros extender la misericordia de Dios. La misericordia que nos fue dada cuando fuimos nosotros perdonados. Se nos perdonó una gran deuda. Y cuando tú, porque todos tenemos en esta tierra que extender la misericordia. Todos, no hay uno que no tenga que extenderla. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Y a qué se refería tener misericordia? ¿A qué se refería? A perdonarle, a actuar como actuó su señor de este siervo, y él tenía que actuar como su señor actuó, actuar con el consiervo. ¿Se fijan, amados? La misericordia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Porque necesitamos esa misericordia para extenderla, para poder perdonar. No importa la falta, poder perdonarla como Él me perdonó a mí. Él me perdonó. Él nunca me está diciendo: ya volviste a pecar, ya volviste a hacer lo mismo, que tú no entiendes, eres un terco, cada rato caes en la misma necedad. No, tenemos la parábola del hijo pródigo. El menor le pide la herencia a su padre, se va y la malgasta, se queda en la miseria. Vuelve en sí el hijo pródigo y dice: volveré, regresaré a la casa de mi padre, le diré: no soy digno de ser tu hijo. Y dice la palabra que cuando él volvió, amados, en Lucas 15:20, dice que cuando él volvió, el padre no estaba con un fuete ahí esperándolo para decirle: hijo malo, hijo malvado, hijo malagradecido, hijo que te gastaste lo que a mí me costó. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Y vino derrotado, vino en miseria, vino en pobreza, vino desnudo, vino avergonzado, amados. Y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Qué hubiera pasado si ese padre no es movido a misericordia? Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y fue movido
a misericordia. Vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero miren lo que hizo el padre. Sí, tienes razón, no merece ser mi hijo. Es cierto. No, miren lo que le dijo el padre. Señor, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese venía desnudo, amados. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense lo que la misericordia. El padre podía haber juzgado como los padres humanos, pero el padre de misericordia no podía ser menos, porque él vio la necesidad espiritual que había. Que Dios, amados, en el clamor de la misericordia nos haga ver más allá de lo que vemos con lo natural. Que dejemos de ser tan hacer juicios tan condenatorios para otorgar misericordia. Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y yo venía platicando con Claudio y yo le decía: no podemos estar en los extremos, no solamente con misericordia. No, es con la misericordia y la verdad, pero tampoco puede ser solamente la verdad. La pura verdad mata. Tiene que ir aunado a la misericordia para corregir el pecado. Y por último, amados, quiero leerles hay un pasaje cuando Lázaro, ¿se acuerdan? Muere Lázaro y está en tormento y pide misericordia. Pero ese no es el pasaje que quiero el del buen samaritano. Y él, pedir misericordia cuando ya estás en el tormento, ahí ya no sirve. La misericordia se pide ahora. Ahora es el pedir y orar por misericordia. Ahora, no cuando tú ya estás muerto. Porque los que están en el infierno claman. Cuando ven a Jesús, claman por misericordia. Ten misericordia, Señor, de mí. Pero ahí ya no hay. Es ahora donde tenemos, el tiempo es ahora, ¿de acuerdo? Ok, déjenme ver dónde está. El hijo pródigo. Vamos a ver Lucas 10, a ver si es aquí, del 10. Del 25 al 37, ahí está. He aquí que un intérprete de la ley, volvemos con los fariseos, se levantó y dijo para probarle. Fíjense que las preguntas que los religiosos hacían no era porque tenían hambre y sed de Dios, eran simplemente para ponerle una trampa a Jesús. O sea, esto es un corazón malo, amados. Tú cuando le preguntes algo al Señor, no le preguntes con un corazón malo, tiene que haber un corazón limpio. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjense, amados, cuando no hay un corazón limpio, uno quiere justificarse. Amado, si nosotros vamos a pedir misericordia, no te justifiques. El hijo pródigo no dijo: bueno, padre, me gasté la herencia, pero pues aquí estoy. No, él reconocía su falta. No soy digno, padre, no soy digno. Vino en una actitud de humildad. El padre fue movido a misericordia. Respondiendo Jesús dijo, fíjense, este fariseo se justificaba, habló para tentarle, y luego le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía. ¿Cuál fue la pregunta del fariseo? ¿Quién es mi prójimo? No sabía quién era su prójimo. ¿Cómo va a amar al prójimo? ¿Quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Tanto el que conocía la ley como el que servía en el tabernáculo pasaron de largo. Parece que de nada servía conocer la ley y ministrar en el tabernáculo. Pero un samaritano, quiero decirles que los samaritanos no eran bien vistos por el pueblo israelita. Samaria se había caracterizado por judíos que vivían allí, pero que se habían mezclado con las naciones idólatras. Ya habían hecho un sinnúmero de situaciones. ¿Se acuerdan del rey Acab? Él gobernaba en Samaria. Entonces, los samaritanos no eran bien recibidos, eran como la escoria, eran los judíos contaminados, rebeldes, eran los rebeldes, eran los infieles, los renegados. Y entonces dice aquí que pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del que fue golpeado, herido, y viéndole fue movido a misericordia. Oh amados, ¿cómo necesitamos que cuando veamos a la gente seamos movidos a misericordia? Y acercándose, mire todo lo que hace cuando uno otorga misericordia. Y la otorgas porque la has recibido, porque se la has pedido a Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Y tú vas a hacer con el prójimo como Dios ha hecho contigo. Lo vio, fue movido, lo vio y hubo una acción. Y se acercó al herido. Y no solamente se acercó, lo vendó sus heridas, le echó aceite. Yo quiero que vean la acción que hay cuando se dice tener misericordia. Echándole vino, aceite y vino, y poniéndole otra acción en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hay acciones cuando nosotros otorgamos misericordia. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Fíjense, la misericordia va más allá de las fuerzas. No solamente lo cuidó, lo vendó, dio de su dinero y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Entonces, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Amar al prójimo, amado, no es decirle al que siempre te sonríe: hola, te amo. No, eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo va más allá. Va el que tú le des de lo tuyo, el que tú le des, lo cuides, del que tú hagas cosas, tengas misericordia, otorgues misericordia según la situación. Desde lo tuyo, de lo tuyo tú otorgues al otro para el bienestar del otro. Es pensar en el bien del otro. Eso es otorgar misericordia, dar misericordia. No nada más decir: bueno, te tengo misericordia y lo ves con indiferencia. Amados, ¿cómo necesitamos? Así como pedimos y clamamos por la misericordia de Dios: no me pagues conforme a mis obras, Señor. No me pagues conforme a mis obras, Señor. Ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que extender la misericordia hacia los que nos rodean, amados, mirando con los ojos del Espíritu, dándoles de nuestro tiempo, dándoles de tu dinero, ocupándonos del bienestar de ellos. Por eso el Señor les decía a los fariseos y a los saduceos: si supieras, misericordia quiero, misericordia quiero. Pónganse de pie y voy a terminar en el capítulo 23.
23, no recuerdo si es Lucas o si es Mateo. Sí, es Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino. O sea, eran estrictos en guardar los mandamientos y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Qué es lo más importante de todo mandamiento, amados? Por ejemplo, no robarás, no adulterarás, no matarás. Ok, es no hacer eso, pero miren, junto con el mandamiento había algo importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tengamos cuidado que nosotros no nos convirtamos, amados, en gente estricta de la palabra, olvidando y dejando la misericordia, dejando la justicia, la misericordia y la fe. Así es que vamos a orar y no sé, que tú le digas: Señor, abre mis ojos, yo necesito que tú me des de tu misericordia. Tú eres el Padre de misericordias, para que yo pueda otorgar misericordia, Señor, para que yo pueda perdonar las ofensas, las faltas. Señor, que yo otorgue la misericordia que tú has tenido conmigo, yo la otorgue a otro. Que la misericordia vaya más allá, Señor, de sonreír, vaya más allá, que esté mi vida, mi tiempo, lo que tú me has dado, yo lo ocupe para el bienestar de mi hermano. Padre, perdona la falta, Señor, de misericordia que hay en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque llamándonos hijos tuyos, tú siendo Padre de misericordia, Señor, no hemos, Señor, manifestado misericordia, Padre, con el prójimo. Señor, perdona, Padre, nuestra religiosidad, perdona nuestra hipocresía, Padre, ayúdanos, Señor. Y clamamos como aquella mujer sirofenisa, Señor, clamamos que tengas misericordia de nosotros, que nos des un corazón, Señor, contrito, Señor, un corazón quebrantado, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos hacer barbecho, Señor, en nuestro corazón, romper los terrones, Señor. Haya quebranto, Señor, en nuestro corazón por la grande necesidad que tenemos, Señor, de recibir y de otorgar la misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, de tu misericordia. Hay necesidad en nuestra vida, Señor, hay necesidad en nuestro corazón, hay necesidad a nuestro alrededor, Señor, y la falta de misericordia ha cegado nuestros ojos, Señor. Somos como aquel sacerdote que pasó de lejos, que miró y siguió, como el levita, Señor, el que ministraba en el santuario, pero miró la necesidad y siguió de lejos, Señor. Oh Dios mío, oh Dios santo, en el nombre de Jesús quebrantamos nuestro corazón delante de ti, Padre. Quebrantamos nuestro corazón delante de ti, porque es tiempo de buscarte, Señor. Es tiempo de buscarte, Señor, Padre de misericordias. Derrama sobre nuestra vida misericordia. Ten de nosotros misericordia, Señor. Como tú perdonas nuestras grandes rebeliones, como tú perdonas, Señor, nuestras grandes necedades, como tú perdonas, Señor, nuestras faltas, Señor. Que nosotros podamos otorgar a los consiervos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, la misma misericordia que tú nos has extendido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Haz de esta iglesia una iglesia, un pueblo
lleno de misericordia y de verdad, Padre, de misericordia y de verdad, Padre, llenos de tu palabra, Señor, llenos del mandamiento, Señor, pero llenos de justicia, de fe, de misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, que sembremos justicia para cegar misericordia, Padre, que sembremos justicia para cegar misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú has dicho: bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero misericordia para mi vida, Señor, yo quiero misericordia para los míos, para mi casa, Señor, que estemos dispuestos a sembrar la misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amar al perdido, amar al hermano caído, amar al hermano que ha fallado, Señor. Enséñanos a amar, Señor, a extenderle la misericordia, orando a favor de él, orando por su vida, orando que sea restaurado, orando, Señor, que sea liberado, que sea libertado, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos de juzgar, Señor, líbranos de condenar. Tú nos has llamado a no juzgar, Señor, y a no condenar. No somos jueces, Señor. Enséñanos a derramar el corazón, Señor, en clamor, en oración, en misericordia por los que, Señor, no quieren caminar, por los que no quieren entregarse, Señor. Enséñanos a extender la misericordia, Padre, a esta iglesia, una iglesia llena de misericordia, que clame con intensidad, mirando la gran necesidad, Padre, mirando la gran necesidad, Señor. Oh Dios mío, líbranos de juzgar, líbranos de condenar, líbranos, mi Dios, de señalar. Libra, Señor, a este pueblo, líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, y muévenos, Señor, para clamar a favor de aquella vida, Señor, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Ahora tú vas a orar por aquella persona que tú has señalado, que tú has juzgado, que tú has condenado. Ahora tú vas a orar por esa persona y vas a extender la misericordia y vas a clamar a favor de ella. Ahora comienza. Todos de alguna manera hemos señalado. Ten en tu mente la claridad de la persona que tú has juzgado. La has juzgado con dureza, has juzgado por la vista y no por el Espíritu de Dios. Has juzgado, has dicho, has hecho. Ahora ora por esa persona, clama por esa persona, clama en el nombre de Jesús. Levanta tu corazón. Yo quiero que levanten su voz, amados, y clama y di: Señor, ahora clamo, Señor, extiendo la misericordia que tú me has dado hacia esa persona, Señor. Clamo por su vida, clamo por su alma. Clamo, Señor, que sea llena de tu gracia esta persona. Clamo, Señor, que tú la levantes, que tú la restaures, que tú la saques adelante. Clamo, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo, Señor, por su casa, por su vida, por su economía, por su vida espiritual, por su vida natural, Señor. Clamo en el nombre de Jesús. Restaura, salva, liberta, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Extiendo la misericordia a través del clamor, a través de la oración, Señor. Restaura, vuélvela en sí, Señor, vuélvela en sí, y espíritu de arrepentimiento venga, Señor. Tú ordenas sus pasos, Señor. Tu palabra dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Ordena los pasos, Señor, de esta persona. Ordena su vida, Señor. Ordena su vida, Padre. Clamo en el nombre de Jesús, Señor. Libértalo, Señor. Sánalo, levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende tu misericordia, Señor. Extiende tu misericordia para salvarlo, para liberarlo, Señor. Extiende tu misericordia, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esto lo vamos a tener que estar practicando. Amén. Pidiéndole a Dios misericordia para ti. Que Dios te levante, que Dios te perdone, que Dios te restaure, que Dios ordene tu vida, que te dé pasión por Él. Y luego clamando por la necesidad de quien tú has juzgado.